Hola a todos y bienvenidos a esta sesión el día digital del libro, que ya me han comentado. Hola, buenas tardes a todos. Ya me han comentado si era el día del libro digital. Eso sería una sesión completamente diferente, también sería interesante, pero no tanto, ni mucho menos como la sesión que tenemos hoy planteada con dos autoras magníficas. Es un orgullo que tengamos aquí a Carmen Posadas y a Yanta Barilli, las cuales han tenido la generosidad de haber accedido a esta propuesta y van a enriquecer magníficamente el día de hoy. Carmen, Ayanta, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, Gracias, muchísimas gracias. gracias. Quisiera hacer un recorrido un poco por vuestra obra. Obviamente, todos saben, Carmen Posadas, Premio Planeta, Ayanta Barilli ha sido finalista del mismo premio. Son ambas unas autoras que tienen un universo personal riquísimo, muy potente, con una voz autoral tremendamente seductora y quisiera, lo primero de todo, hablar un poco de esos comienzos, sí, porque he leído mucho sobre vosotros y sé más o menos que tenéis algunos puntos en común que he ido viendo yo, alguna convergencia, pero si podéis explicar más que ni vuestros orígenes y de dónde venís, sino el origen de ese germen literario que las dos tenéis, sería fantástico. Si queréis empezamos por Carmen. Carmen, si puedes hablar de eso, cómo comenzó esa pasión por la literatura. Bueno, yo le debo todo a mis defectos, porque, porque yo era una niña extra tímida, de esas que se tiran encima de la Coca-Cola y tartamudean cuando alguien les habla. Y además era la fea en una familia de guapos. Tengo dos hermanas menores que yo, para más agravio, que eran rubias, de ojos verdes, divinas. Y entonces siempre cuento lo mismo, pero es así. Íbamos por la calle las tres vestidas iguales, y entonces la gente se paraba y decía, ay, pero qué ojos tan divinos tiene Dolores, qué pelo maravilloso tiene Mercedes. A continuación venía un pequeño silencio y decían, la mayor es muy alta, ¿verdad? Entonces, yo estaba muy acomplejada con todo eso y iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario que es el principio de mi carrera, o sea que así empezó todo. Yo me quedo siempre sorprendida cuando le escucho contar esto a Carmen, que seguramente es de las escritoras más guapas, además de Lo una sé, escritora es que para hay en el decirlo. panorama literario. Me quedo completamente Bueno, perpleja. mira quién fue a hablar, porque la guapa eres tú, Ayanta. Bueno. Tenemos a dos autoras guapísimas, por cierto, pero es verdad que sorprende mucho que Carmen Posadas diga precisamente que no fue una niña guapa, porque es, vamos, guapísima, me Mira, parece. yo hace muchos años cuando a Carmen ni la conocía y la admiraba desde, ¿no? Porque tiene una carrera literaria infinitamente más larga que la mía y más provechosa. Y yo la miraba y decía, pero esta mujer, o sea, qué elegante, qué maravilla, qué tal. Pero es curioso, ¿no? Porque ese momento, ese instante en el que surge la vocación literaria, pues tiene que ver muchas veces con inseguridad, con una necesidad de comunicarse de otra manera, ¿no? De un modo mucho más secreto, escondido, solitario y tal, y al final creo que es una de las razones por las que uno se arranca a escribir. En mi caso fue por algo tristísimo también, y es porque mi madre murió, que lo cuento en Un mar violeta oscuro, mi primera novela, pues cuando yo tenía 9 años, era muy, muy pequeña. Tuve un luto difícil, pasé por una depresión infantil. Yo creo que en esos momentos pues a los niños no les hacían ningún caso, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, no es como ahora que en cuanto el niño tiene un... Es como, ¡ay! Enseguida, ¿no? Pues corremos no sé, le proponemos todo tipo de tratamientos, pues entonces, bueno, pues que se las arreglara a quien pudiera y como pudiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí pues tampoco me hicieron mucho caso y yo desarrollé una angustia, digamos una zozobra que consistía en que me di cuenta de que vale que mi madre había muerto, pero me di cuenta de que la iba a olvidar, porque era tan pequeña que la iba a olvidar, que mi memoria no iba a llegar, que a los 30, a los 40, a los 50 años
no lo iba a recordar. Y entonces empecé a escribir un diario que no era el diario de mi día a día, que era un diario bastante lacrimógeno, como me imagino todos los diarios y el de Carmen también, en el que contaba toda mi experiencia, todo lo que yo había vivido con mi madre en esos primeros 9 años de vida mío, es decir, todos mis recuerdos. Al final, ¿no? Trabajamos tanto sobre los recuerdos, porque los recuerdos tienen un poder emotivo un poder emocional muy fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí ese fue el principio de todo esto, ¿no? O sea, escribir para guardar la memoria. Realmente eso yo creo que ha sido el comienzo de por qué se escribe, ¿no? Para guardar la memoria de alguna manera, lo que pasa que una personal o si no colectiva. Me gusta mucho, antes estaba adelantado un poco con Ayanta, vuestro punto de vista. Es algo que me interesa mucho porque si queréis, bueno, nos quedamos con Ayanta para luego pasar a Carmen porque si bien es cierto que Ayanta tiene un estilo que es focalizado muy desde una voz interna de sí misma, ¿no? Y habla en su propia voz, Carmen, sin embargo, tiene muchísimas voces y hay libros que son auténticas orquestas de distintas voces que hablan desde su punto de vista, ¿no? ¿Cómo elegís ese tono? Entiendo que, obviamente, para hablar de algo personal es más, no sé si más fácil o por lo menos coges una perspectiva con un ángulo más adecuado, pero ¿cómo se elige? ¿No? ¿Cómo de pronto dices, bueno, quiero escribir esto, pero voy a hacerlo desde mi perspectiva como yo real, ¿no? Como un personaje? Empezamos con Ayanta. Es muy difícil descubrir cuál es el tono que quieres utilizar en una novela. A mí me parece incluso más complejo que saber qué vas a contar. O sea, que imagínate, ¿no? La verdad es que no sé muy bien contestarte a esta pregunta porque a mí me sigue pareciendo un misterio. Yo me pongo a trabajar al principio sin saber, hay eso que dicen, ¿no? Que hay escritores de mapa y escritores de brújula, que a mí me parece que está muy bien traído porque hay escritores que efectivamente tienen muy bien pensado y yo les envidio muchísimo y lo digo de verdad, o sea, que tienen muy bien pensado todo, la historia, dónde va a ir a parar, los capítulos, la estructura, el tono, el estilo, todo, ¿no? Y yo la verdad es que estoy siempre completamente perdida en mí misma, es decir, hay un destello, algo que me llama la atención y que supone el inicio de una novela y por tanto la necesidad de escribirla, pero estoy perdida en un bosque verdaderamente, o sea, avanzo quitando la maleza y sí es cierto que generalmente sé dónde está el final de esta historia, o sea, creo saber el final y eso es una luz que alumbra el camino, pero no sé muy bien cuál va a ser el recorrido, ¿no? Entonces hay una especie de confianza, una fe en que eso va a ir apareciendo, desde luego va a ir apareciendo no por una inspiración o habrá momentos más o menos inspirados cuando uno escribe, pero va a ir apareciendo trabajando, es decir, trabajando a pico y pala. Vamos, o sea, esto de que uno se despierta una mañana y tiene la novela en la cabeza, a mí por lo menos no me ha ocurrido jamás. Muchísimas gracias. Carmen, en tu caso, como digo, tienes tantas voces que debe ser muy complicado. Por ejemplo, en La leyenda de la peregrina lo entiendo, ¿no? Porque son distintas etapas, pero y también, bueno, claro, es la vida de esa perla y cómo darle vida a una perla, que eso también tiene, y voz, sobre todo, ¿no? Que entraña mucha dificultad. ¿Cómo eliges ese punto de vista? Bueno, a mí me pasa como a Yanta que yo le llamo los escritores cojos y los escritores ciegos, que es igual Bueno, es muy bonito como esto, inglés. muy bonito. Es lo mismo. Entonces los escritores cojos son los que necesitan muletas y antes de ponerse a escribir hacen como unas fichas y entonces dicen fulano de tal tiene 32 años y le gusta el café con leche con 2 terrones de azúcar y usa siempre calcetines un poco cortos y caídos. Entonces ya tienes como una ficha policial y luego saben perfectamente lo que pasa en el capítulo 1, en el capítulo 2, se ponen a escribir, ras, la novela sale de corrido. Y yo los admiro mucho, a mí me pasa igual como a Ayanta, que me da una envidia verde,
porque yo soy escritora ciega, que quiere decir que no tengo la más repajolera idea de lo que va a pasar en mis libros. Yo empiezo con una idea, y esto lo voy a contar para alguno de los que nos está escuchando y que a lo mejor le gustaría convertirse en escritor. Hay una pregunta muy fértil, es ¿qué pasaría si? Entonces dices, ¿qué pasaría si a un hidalgo manchego se le va la cabeza de tanto leer novelas de caballería y tienes el Quijote? ¿O qué pasaría si un probo funcionario checoslovaco un día se despierta convertido en cucaracha y tienes la metamorfosis de Kafka? O sea que hay muchas novelas que empiezan con un ¿qué pasaría si? ¿No? Entonces yo ya tengo mi ideita y empiezo a tirar del hilo, y siempre tengo la sensación de que soy como, ¿sabes? Esas arañitas que van de un lado a otro en el abismo y que tú dices, esa araña no vuela, pero ¿cómo demonios llega de aquí a allí? Pues porque va tejiendo la tela a medida que va avanzando, ¿no? Y esa soy yo. Pienso también como Ayanta que la literatura tiene algo de mágico, y es como si la historia ya estuviera escrita en tu cabeza y tú de alguna manera vas conectando con esa idea, ¿no? Hay una frase de Miguel Ángel que lo explica muy bien. Miguel Ángel decía que esculpir no es más que encontrar la maravillosa obra de arte que yace dormida en el bloque de mármol. O sea, como que la historia ya está y tú vas quitando todo lo que sobra, y de repente dices, ahí va, pues, mira, tengo una novela, no sabes cómo, pero fue así. De hecho, fíjate, a propósito de Miguel Ángel, hay esas obras incumplidas, maravillosas, que están en el Museo de la Academia en Florencia, en que son en efecto grandes bloques de piedra, y son estas estatuas que dejó, que no acabó de sacarlas del todo de la piedra, y están como luchando por salir de la piedra, y son una preciosidad, ¿no? Y realmente a mí, yo siempre las he ido a verlas una y otra vez, porque siempre me han parecido una metáfora de lo que es una creación artística, cualquier tipo de creación, ¿no? Porque al final, ahora estamos hablando de literatura porque es de lo que sabemos un poco, ¿no? Yo de escultura no sé nada, ¿no? Pero entiendo que los procesos pueden ser, salvando las cuestiones técnicas, los procesos psicológicos y estrictamente creativos son muy parecidos. Es verdad. En realidad, claro, De depende hecho, de... estos bloques de piedra se llaman ipentimenti, que es los Arrepentimientos, Claro, ¿no? claro. del autor, ¿no? Arrepentimientos, sí, sí. Arrepentimiento, me parecen, buscarlo en internet, son impresionantes. Me parece además una maravilla, pero también porque muestra mucho, ¿no?, cómo es la dinámica, ¿no?, de ir probando, intentando sacar, y quizá, bueno, no, porque nadie puede estropear algo que ya comenzó Miguel Ángel, pero sería genial que alguien consiguiera sacar de ahí la obra que quiere, ¿no?, que está ahí intentando salir adelante. Respecto a las dinámicas de creación, no sé cómo, porque, por ejemplo, he leído mucho que Carmen es muy, muy metódica, que tiene, pero no sé cómo son vuestras, una vez ya sabéis la idea que más o menos va a germinar, ¿tenéis unas pautas de trabajo muy estrictas, horarios muy estrictos, o más bien es cuando la inspiración surge y eso depende de la hora, el lugar o donde sea, ¿no? Más o menos, Carmen, si quieres empezamos contigo. Bueno, yo soy muy carpetobetónica, y entonces tengo unos horarios fijos y unas rutinas. A mí la rutina me ayuda mucho porque soy una persona extraordinariamente haragana. O sea, yo de por mí no haría nada. O sea, literalmente estar tirada en un sofá con un libro, que es lo único que realmente me gusta. El resto, para mí, todo es un esfuerzo sobrehumano. Entonces me tengo que poner unas rutinas muy, muy estrictas, y eso me ayuda. Entonces, yo soy diurna, por ejemplo, entonces me levanto, hago una miserable tablita de gimnasia, porque solo dura 20 minutos, pero lo hago, eso sí, todos los días, pase lo que pase, y muera quien muera, yo hago mi tablita de gimnasia, y después me pongo a escribir, y algunas veces salen cosas y otras no, pero me pongo una pistola en la 100, literalmente me prohíbo levantarme de esa silla, y si no me sale nada, corrijo o escribo un artículo. Y ahora voy a contar otro truco para los escritores en ciernes,
y es que a escribir se empieza escribiendo. O sea, mucha gente, yo tengo una escuela de escritura por internet y me preguntan mucho, pero ¿cómo atajar el miedo a la página en blanco, ¿no? En ese momento, o ahora la pantalla está en blanco. Bueno, yo siempre digo lo mismo, a escribir se empieza escribiendo. Entonces, no se te ocurre nada, pero tú tienes que escribir. Y empiezas escribiendo y a lo mejor lo primero que aparece es un horror y no tiene ningún sentido y dices, esto es un espanto y una cursilería. Hay que seguir adelante porque un momento dado se produce ese mágico clic que hace que tú conectes con la historia que en realidad ya está escrita en tu cabeza, y cuando se produce ese mágico clic, bueno, casi como que se escribe sola. Qué maravilla, Yanta, ¿a ti te pasa lo mismo? Yo creo que he perdido a Yanta, ¿puede ser? ¿A Yanta? Soy diurna también, como Carmen, pero tengo... ¿Sí? ¿Me oyes? ¿No me Ahora oís? sí, Activo ahora el sí, audio. Ahora ¿Me sí, oís ahora? ahora sí. ahora sí. Pues digo que yo soy diurna, como Carmen, pero tengo la desgracia de que trabajo en la radio con un programa nocturno, lo cual, por un lado, me encanta trabajar en la radio, por otro me desespera. Me desespera porque verdaderamente yo cuando estoy bien para escribir es por la mañana, ¿no? Entonces, bueno, digamos que soy una persona muy disciplinada, me levanto todas las mañanas, me pongo a escribir. Hay días mejores, hay días peores. Lo que sí noto, por ejemplo, es que escribo muchísimo mejor cuando estoy de vacaciones, simplemente porque no me acuesto a las 3 de la mañana, o sea que tengo la cabeza mucho más despejada, estoy descansada, estoy más ágil, ¿no? Es decir, que escribo siempre un poco en un estado de cansancio, porque también para los escritores en ciernes, bueno, como casi nadie puede vivir de la literatura, generalmente tenemos que hacer varios trabajos y eso hace que, bueno, que sea todo un poco más complicado, ¿no? En cuanto a la escritura en sí misma, yo en realidad detesto escribir, o sea, escribo, o sea, me da una pereza horrorosa, o sea, escribo porque tengo que escribir, o sea, porque tengo esta cosa que tengo que escribir, que no sé muy bien de dónde viene, y en realidad, porque me cuesta un trabajo horroroso, por eso no quiero de ninguna manera escribir nada, por ejemplo, yo no quiero escribir nada gratis. O sea, me parece impensable escribir Y algo lógico, gratis. por Como si cierto, me dijeras, ve a la mina gratis. Y te digo, no, yo a la mina gratis no voy. O sea, yo voy gratis pues incluso a dar una charla, pero escribir de ningún modo, ¿no? Y en realidad me doy cuenta de que yo escribo para corregir. O sea, a mí lo que me apasiona es corregir. O sea, una vez que he hecho el esfuerzo ímprobo de escribir una página o 5, me encanta tirar para atrás y corregir. Entonces ahí ya, bueno, ahí ya has hecho el trabajo duro y ahí pues te dedicas a sacarle brillo al asunto, a encontrar la palabra más adecuada, a cambiar de lugar, ¿no? A cambiar el orden, bueno, a pulirlo, ¿no? Eso me apasiona. O no digamos ya cuando ya la novela está terminada y uno ya está un poco más tranquilo, porque también es que es todo como un... Bueno, pues, y ya pues lo has dado a la editorial y las notas de edición me entusiasman. O sea, yo sé que hay algunos escritores que incluso se pueden llegar a molestar o tal, sin embargo, a mí hombre, obviamente trabajando con gente en fin, que te fías de su criterio y demás, ¿no? Con profesionales. Pero a mí editar un libro me lo paso bomba, me parece realmente algo muy divertido. Prefiero editar un libro que irme al cine, por ejemplo. Eso para mí ya es incomprensible, lo de ir al cine para mí tiene muchísima importancia, pero has mencionado una cosa muy interesante que es, hoy en día casi nadie puede vivir de la escritura, de la literatura, ¿no? Y eso entronca con la idea que quería proponeros acerca de cómo veis la situación actual de la literatura, ¿no? Tanto los retos o cómo puede ser, sobre todo, afrontar una carrera literaria desde el punto de vista de hoy en día. Si quieres, Carmen, empezamos también contigo. Bueno, cuando yo empecé a escribir, o sea, corría la primavera de 1980 por ahí,
había como una especie de círculo vicioso de no me conocen, no me publican, no me publican, no me conocen, y de ahí no salías, era muy difícil. Yo decidí entrar a través de la literatura infantil, primero porque como yo nunca fui a la universidad, me parecía más fácil escribir para niños que escribir para grandes. Es mentira, escribir para niños es bastante difícil. Pero sí es verdad que era más fácil entrar por ahí porque si te fijas, la literatura infantil es muy anónima. Incluso los grandes libros de literatura infantil, si yo te digo quién es el autor de Heidi, a lo mejor no te acuerdas, y ni siquiera te acuerdas el autor de Peter Pan o la de Harry Potter. ¿Cómo se llama esa señora J.K. Rowling? ¿J.K. qué es? Es que no, ¿sabes? Es bastante más anónimo que la literatura de adultos. Entonces, entré por ahí y tuve suerte porque cuando empecé a escribir para mayores me fue bien. Pero ahora, sin embargo, es mucho más fácil el entrar en el mundo de la literatura. Primero porque las editoriales, después de, por ejemplo, el fenómeno de María Dueñas, El tiempo entre costuras, que era una escritora completamente desconocida, que tuvo un éxito enorme, están dispuestos a apostar por nuevos autores. Y después porque a través de las redes sociales, gente que no ha conseguido que publiquen su libro, pues lo puede publicar en un blog o sea, sin ir más lejos, el fenómeno de Las sombras de Grey, que no es mi libro favorito, pero es A un mí fenómeno tampoco. cósmico, no sé cuántos libros ha vendido, una cosa en lo que disparatada, comenzó como lo que llaman los americanos fan fiction, que quiere decir que ella era una enamorada del fenómeno crepúsculo y empezó a colgar en su blog un trasunto de esa historia de vampiros, y en vez de que ser vampiros, pues eran unos yuppies yo qué sé, en donde quiera que fuera, que no me acuerdo, en Nueva York, y bueno, y empezó a tener millones y millones de visitas hasta que un editor avispado lo publicó en papel y fue un éxito enorme, ¿no? Entonces, en ese sentido es más fácil convertirse en un escritor que antes, de lo cual yo me alegro. Lo que pasa que también se publica absolutamente de todo, no necesariamente lo que se publica es bueno, ¿sabes? Antes había una cierta selección y ahora hay absolutamente de todo, pero mira, bienvenido sea. Pues la verdad es que tienes toda la razón y hay veces que hay cosas que se le puede escapar a algún editorial que realmente tiene mucho valor y que esa es una nueva alternativa, ¿no? Y Ayanta, en tu caso además, que realmente Ayanta Barili ha hecho de todo en general y hace de todo también en general porque sigues con la radio, como antes comentabas, bueno, actriz, has sido directora artística, también incluso teatral, bueno, muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo fue eso, ese paso y cuáles son los retos que para ti entraña pues, la literatura desde un punto de vista de una persona polifacética absolutamente? Es que hay muchas cosas que me interesan, claro, pero que siempre han estado ligadas en realidad al contar historias, ¿no? Porque Claro. cuando yo de muy jovencita empecé a estudiar arte dramático, fíjate, a mí el estudio de arte dramático me ha servido muchísimo luego para componer los personajes de una novela, ¿no? Porque al final el proceso es el mismo, o sea, el autor se mete en esos seres que están creando, que están naciendo y se mete en todos los sentidos. Soy lo que tengo que ser en la historia o en las historias que estoy contando, ¿no? Entonces a mí el estudio, como decía, del arte dramático me sirvió mucho. Mi trabajo siempre me ha fascinado el teatro y el cine, pero el teatro todavía más, ¿no? Porque en el teatro había algo muy artesanal, muy en directo, que siempre me ha gustado mucho. Me gustan mucho los teatros, el lugar, ¿no? El escenario, en fin, todo ese ambiente que hay ahí, también porque en mi familia, aparte de escritores, eran actores, bailarines y tal, entonces me crié un poco en estos lugares, ¿no? Son todos como cajitas de música, que las abres como un libro, ¿no? Lo abres, empieza a sonar una historia, lo cierras
y hasta la próxima vez que lo abres, ¿no? Y a mí todo eso siempre me ha fascinado, por eso me dicen, eres polifacética, no sé qué, ¿no? Aparte que me da así un poco como de apuro y de vergüenza, pero es todo lo mismo, o sea, para mí mi trabajo como actriz de antaño, que luego me di cuenta de que era una actriz bastante mediocre, ¿no? O sea, que en No, no, realidad no, no. estaba, no, sí, sí, te lo digo yo, o No, sea, no, no. estaba buscando una manera de expresión que seguramente es la literatura, es escribir libros, ¿no? Pero tenía todo el rato y sabía que quería llegar allí, o sea, sabía que quería escribir. No escribía nada, ¿eh? Pero sabía que quería escribir. Pero necesitaba, porque yo lo que quería escribir, que es Un mar violeta oscuro, que fue mi primera novela, era algo que sabía que necesitaba tener una perspectiva más amplia, que necesitaba tener más años, ¿no? Entonces fui haciendo cosas que en realidad fue un entrenamiento para ya, lo entiendo ahora, no es que lo entendía, pero ahora, reflexionando sobre el que ha sido mi proceso, me parece un entrenamiento para llegar realmente a hacer eso que dice Carmen, que es para escribir, siéntate y escribe, ¿no? O sea, es así, siéntate y escribe, luego ya veremos qué sale y qué no, ¿no? Entonces, bueno, pasé de la interpretación al trabajo como dirección artística o como ayudante de dirección en los teatros a la radio, y ahí en la radio ya sí empecé a escribir guiones, pero eso ya es periodismo, pero no deja de ser un entrenamiento muy eficaz en la literatura y además muy rápido, muy inmediato, y ya me puse a escribir mi primera novela. Pero yo soy un caso bastante extraño también en esto, ¿no? Porque, bueno, Carmen fue mi jurado, ¿no? En el Premio Planeta, o sea que jamás me imaginé con una primera novela tener un reconocimiento tan inmediato, ¿no? Generalmente, pues uno saca una novela y luego otra, y luego otra, y luego otra, ¿no? O sea que en ese sentido tuve mucha suerte, mucha suerte. A mí me gustaría decir una cosa, ¿puedo? Por supuesto, por Dios, claro. Porque, bueno, yo soy jurado del Premio Planeta hace mucho tiempo, yo creo que hace 20 y tantos años, una cosa así. Y bueno, el Premio Planeta en este tiempo lo han ganado, yo qué sé, grandísimos escritores y para mí es un termómetro perfecto de qué se está escribiendo en ese momento, ¿no? Muchas veces hay novelas que yo particularmente no me siento muy concernida por ellas, ¿no? Pero pienso que pueden ser interesantes para el público, no sé cuánto, así que las apoyo. Pero recuerdo muy bien lo que sentí cuando empecé a leer la novela de Ayanta, pues dije, ¡ah! Esto sí que lo voy a disfrutar a fondo. Y entonces recuerdo cómo fue el meterme en ese mundo misterioso es una novela muy autobiográfica, ¿no? A pesar de que luego hay temas que no, supongo que como en todas las novelas autobiográficas hay unas que te las inventas y otras que no, pero yo estaba pensando como, tenía la sensación de estar como mirando por el ojo de la cerradura de la vida de estos personajes que me parecían fascinantes. Y fue así, Justo básicamente. se lo Gracias, comentaba. Carmen. Precisamente se comentaba antes de empezar que es muy fácil empatizar con esa familia, ¿no? Con cada uno de los personajes, con cada una de las etapas, y que es verdad que te sientes testigo y quieres que vaya bien y bueno, te molesta decir, bueno, es que ahora le va a ir mal a este personaje, y es como sobre todo sabiendo que es verdad, ¿no? Porque aunque tenga partes de ficción, sabiendo que en general es verdad. Antes de pasar a lo digital, me vais a permitir, por favor, porque si no, no puedo, que hablemos un poco también de vuestra relación con la escritura de cine y con todo lo que tiene que ver con el cine, porque es algo que me apasiona y que además nos conecta bastante. Por ejemplo, Carmen tiene bueno, de todo, ¿no? Pero el síndrome de Rebeca, que me encanta como título, y me encanta porque realmente es eso, como deshacerse de casi que el espíritu de la ex, de tu pareja, ¿no? Pero además de eso, en general, es que además es que está muy bien pensado y además representa muy bien un sentir muy popular, ¿no? Pero además, todas las novelas de Carmen Posadas es que tienen un enorme pozo cinematográfico e incluso, yo diría, audiovisual, porque hay varias novelas que yo, si tuviera dinero o influencia o poder o las tres cosas, llevaría a convertir en series. La leyenda de la peregrina, segurísimo, pero también El testigo invisible tendría que ser
una serie, pero además yo no sé qué están esperando quienes hacen series y no lo hacen, ¿no? Porque no hay nada mejor que ver la historia a través de esos ojos, de esa evolución. Bueno, magnífico. ¿Cómo es vuestra? Porque además Carmen Posadas también ha sido guionista, que yo recuerdo la primera vez que vi Una mujer bajo la lluvia, se llamaba, que dije, pero si es La vida en un hilo de Edgar Neville, que yo adoro Edgar Neville y me encantó como versión, ¿no? O sea, ¿cómo es, empezamos por ti, Carmen, cómo es esa introducción en el mundo del cine desde tantas perspectivas? Pues mira, mi relación con el cine ha sido un poco tortuosa, la verdad, porque es verdad que yo fui guionista de esta novela de Edgar Neville. Me acuerdo que cuando me la encargaron dije, bueno, qué maravilla, porque el guión era extraordinario, lo único que tengo que hacer es poner esa situación y esos personajes en el mundo actual y no voy a cambiar mucho porque Edgar Neville era un genio y además yo no puedo superar esto de ninguna manera. Así que yo hice el guión y se lo di al productor y me dijo, ay, esto es fantástico, no sé cuánto, pero vamos a dárselo a un consultor de guiones. Entonces se lo dieron a un consultor de guiones, de ahí pasó a un segundo guionista, un tercer guionista, luego vino un profesor de guionista, luego vino el productor y cada uno iba cambiando cosas. Cuando se rodó la película, lo único que quedaba de todo lo que yo había escrito era una escena en la que Antonio Banderas tocaba el piano La cucaracha. Ah, me acuerdo. El resto había volado todo, no quedaba nada, nada. Entonces, como guionista, la experiencia me pareció muy frustrante. Luego, más adelante, vendí los derechos de La Bella Otero y se hizo una película muy buena, por cierto, que la financió la Junta de Galicia, pero como la había financiado la Junta de Galicia, se estrenó a las 4 de la mañana en Antena 3 y no la vio nadie. Una pena, porque es una película muy buena. Y ahora estoy muy ilusionada porque tengo 3 libros que he vendido los derechos. La hija de Cayetana se ha vendido a Universal Pictures y parece que va adelante la cosa, despacito, piano a piano, pero ya va. Después tengo otro que se llama Invitación a un asesinato, que creo que se empieza a rodar ahora en verano. Y después tengo Juego de Niños, que también se ha vendido. Pero yo hasta que no me siente en la butaca y vea la película terminada, no me lo voy a creer por todos estos tropiezos que he tenido con el mundo del cine. Pero la hija de Cayetana, no me extraña, es que también es otra de las que, bueno, es que se necesita más, ¿no? Es que uno de los personajes es Goya, o sea, Francho en realidad, ¿no? Es que más se necesita, es magnífica, o sea, me parece totalmente sensato y lógico que ya se ponga en marcha esto. Y Ayanta, bueno, ha sido también guionista, que además el otro día lo comentaba con Gonzalo Suárez, relacionadísima con el mundo del cine, incluso en uno de tus libros comentas eso, que una familiar tuya también fue actriz con Vittorio De Sica, si no me equivoco, incluso con Totó, yo recuerdo haberlo leído. Es decir, o sea, el cine también corre por tus venas, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el mundo del cine? El cine es fundamental, es una de mis grandes pasiones como espectadora, ¿no? Eso para empezar desde muy pequeña. Y luego, claro, luego sí, como también para trabajar en él. De hecho, yo, uno de mis maestros, en lo que no por el cine, sino por la escritura, hombre, uno es mi padre, desde luego, pero el otro es Gonzalo Suárez, porque yo cuando dejé de ser actriz, que lo decidí de un día para otro y responde a una de esas crisis que de repente pues tengo cada 10 años más o menos, pues claro, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Y como quería escribir, pues yo me había tenía una amistad muy especial con Gonzalo Suárez, porque papel en una de sus películas, en Don Juan en los Infiernos, y entonces él estaba buscando a un asistente para que le ayudara a escribir los guiones, y entonces me postulé. Y estuve escribiendo con él 3 años, y claro, la escritura... La manera de Gonzalo de escribir, vamos, o sea, Carmen, si decías aquello de los escritores ciegos y cojos, o sea, Gonzalo es el escritor loco.
no como algo hermoso, no como una crítica, ¿no? O sea, el grado de disparate que yo viví esos 3 años a la hora de pergeñar una historia, porque bueno, Gonzalo va, bueno, pues según, yo qué sé, o sea, toda una locura total, ¿no? Yo decía, pero bueno, esto, además acostumbrada a mi padre, ¿no? Que mi padre es un señor que a pesar de que tiene fama de muchas cosas, algunas merecidas y otras completamente inventadas. Me parece un señor que se levanta todos los días, se pone a escribir de un modo solitario, que no comparte con nadie nada, que tal, ¿no? Y Gonzalo era pues todo lo contrario, ¿no? Así es que para mí fue una escuela increíble la de escribir guiones con él, con un cineasta que es escritor, que tiene completamente mezclado esos dos conceptos que van tan juntos, pero que a veces los entendemos como separados, ¿no? Que es la literatura y el cine, y es alguien, yo qué sé, Gonzalo es alguien que para escribirte una acotación, que en un guión es, pues yo qué sé, pues la mujer va hasta el estanco y compra un paquete de tabaco y dice, hola, ¿qué tal? ¿No? Bueno, Gonzalo, para escribir la acotación de lo que hacía la mujer y de cómo era la mujer y de qué cielo había sobre la mujer mientras la mujer se daba el paseo hasta el estanco, pues tardaba una semana, porque estaba haciendo literatura, ¿no? O sea que, bueno, hay muchas maneras, claro, de abordar esto. Y para mí el cine es fundamental. Recuerdo además una vez entrevistándote, Carmen, que dijiste algo que claro, o sea, que Carmen tiene toda la razón, ¿no? Hasta qué punto el cine, es decir, todo lo audiovisual, ha tenido también una influencia enorme en lo literario, ¿no? Porque si uno se fija, ya no se escribe, por ejemplo, es muy difícil que una historia, o es menos común, ¿no? Que una historia se cuente de un modo cronológico. Ahora mismo, muchas veces las historias están absolutamente montadas, ¿no? Utilizamos un lenguaje audiovisual, utilizamos el flashback, venimos para atrás, volvemos, es todo un puzzle, es un montaje, ¿no? Y eso indudablemente tiene que ver con el cine, ¿no? O con todo lo audiovisual. Sí, de hecho, uno de los puntos convergentes que veo en vuestras formas de escribir, si me lo permitís, es el concepto de inserto. Hacéis muchos insertos, o sea, es lo que en montaje es, de pronto vemos una cosa, ahora estamos viendo otra, y es de una forma, no simultánea, pero como muy rápida, y es como un montaje muy picado en el cine, ¿no? Y es muy curioso porque imprimís un ritmo extremadamente rápido y cinematográfico. Por eso digo que sois muy... No sé, sería muy fácil llevar al cine vuestra obra porque tiene mucho de cinematográfico. Eso desde mi humilde opinión, pero que también es totalmente sesgada, que a lo mejor decís eso no tiene nada que ver conmigo, pero como mi mente siempre piensa en cine, pues es básicamente lo que me, no sé, lo que me ha conducido también de alguna forma a ser muy admiradora de vuestra obra, ¿no? De ambas. Lo que pasa es que, mira, tiene mucho de cinematográfico, que esto se dice mucho y es verdad, ¿no? Que lees una novela y dices, mira, esto podría ser una gran película o una gran serie, ¿no? Pero luego trasladar eso no es tan fácil. Primero, por lo que decía antes Carmen, o sea que la manera de trabajar en el cine es que todo el mundo mete la patita y no sé qué y al final no sabes muy bien lo que queda, que hay unos todavía más intereses, problemas, no sé qué, que en el mundo literario. Correcciones políticas de todo tipo, o sea, y al final muchas veces el resultado para un autor... O sea, yo ahora, por ejemplo, claro, tengo mucha menos obra que Carmen, ¿no? Pero sí se han interesado por Un mar violeta oscuro. Lógico. Y la banalización. Y no es que yo sea una escritora histérica, o una autora que está ahí agarrada a su libro y que no lo quiera soltar. Pero la banalización a la que pueden llegar es verdaderamente sorprendente. Y que hay un punto que yo digo, pues mira, si no se hace, a mí también me parece bien, ¿eh? O sea, no sé, no tengo tampoco una ambición especial. Yo le quiero hacer una pregunta a Yanta, porque ella ha estado tanto en el cine como en la literatura, y siempre se dice, por ejemplo, que los buenos libros no hacen buenas películas, salvo el ejemplo del Gato Pardo, que yo creo que es paradigmático, y posiblemente El nombre de la rosa, y que las malas novelas, sin embargo, funcionan muy bien. ¿Y tú crees, Ayanta, que eso es verdad? ¿Que las malas novelas son más fáciles de llevar al cine que las buenas? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí, porque claro, la buena novela hay un autor detrás con una voz propia.
Y para eso tienes que tener a un director y a unos guionistas que realmente entren en ese mundo. Si vas a coger una novela y la vas a destrozar, o sea, si de una historia que está cargada de una buena historia, ¿no? Tú lo que sacas es la columna vertebral, es decir, la anécdota de quién se enamora de quién, pues no sé. O sea, claro, tienes que tener la capacidad de transmitir todo eso, ¿no? Yo creo que al final unos guionistas se encuentran mucho más libres a la hora de construir una historia a partir de una novela a lo mejor más mediocre, que que sea menos original. Si no, se tiene que conjugar realmente pues un escritor, un director que se hermanen, ¿no? Y eso se da, porque hay, en efecto, ¿no? Ponías ejemplos, Carmen, en los que esto se ha dado, pero es muy difícil, ¿no? ¿Cuántos autores, una vez incluso hecha, fíjate, yo que sé, Michael Ende, por ejemplo, en La historia interminable, su maravilloso libro, del que hicieron una película olvidable, ¿no? Y que él inmediatamente dijo que se desmarcó del asunto, porque yo entiendo también el dolor del autor de ver eso. Sí, sí. O sea, claro, es que duele, duele. Claro, no, para ver ese tipo de adaptaciones vale más empezar desde cero con un guión totalmente original y que no tenga tanta la pretensión de parecerse a la obra de la que se ha originado, porque a veces hay desastres, no voy a decir nombres, pero hay algunos otros que también son pues perfectamente olvidables. Vamos a, nada, antes de dar paso a que los demás puedan también hacerles alguna pregunta, lo digital frente a lo analógico, como autoras, si quieres, Carmen, empezamos por ti. ¿Cómo veis esta? No sé si os parece bien, fantástico. Es verdad que siempre y cuando se puedan pagar, o sea, no hablamos de lo digital como esa vía pirata para poder descargarse todo y hacer, bueno, pues de internet pues ese campo sin ley, pero ¿cómo veis lo digital frente a este mundo analógico? ¿Cómo está cambiando la industria y sobre todo la forma de hacer literatura? Bueno, cualquier cosa que yo diga es absolutamente irrelevante porque yo soy analógica total. O sea, ni siquiera soy capaz de leer un libro en la pantalla. No me entero de nada, de nada. Y además, soy un dinosaurio. Yo estoy segura que las personas como yo se van a extinguir, porque es que además no comulgamos con nada de lo que está pasando. Por ejemplo, a mí es verdad que tengo una cuenta en Instagram, pero para mí es un martirio, porque yo no sé qué colgar. Todo el tiempo pienso, pero ¿a quién le va a importar si yo fui a tal sitio o me tomé un gazpacho o me tomé un salmorejo? No puedo entender que a nadie le interese que yo me haya tomado un gazpacho o un salmorejo. Tampoco entiendo muy bien el fenómeno de TikTok, así que más vale que le preguntes a Yanta, porque ya te digo, nada de lo que yo diga puede tener ninguna importancia porque no pertenezco a ese mundo. Yanta. A menudo le vas a preguntar, Carmen. O sea, yo es que creo, francamente, que nos ha pillado ya un poco mayores. Yo no soy nativa digital, igual que Carmen. O sea, que es que a mí todo esto me aburre que me mata. O sea, tengo Instagram y Twitter obligada por las circunstancias, pues igual que Carmen. Nunca sé qué narices colgar. No hago fotos, no me gusta hacer fotos. Si alguien tiene la cortesía de enviarme una foto que esté bien, la cuelgo. Si no, no. Puedo pasarme semanas sin colgar nada. Todo lo que me explican de las redes, de cómo utilizarlas, lo entiendo en el momento y al segundo se me ha olvidado. Y tengo que decir, hombre, el ordenador me parece un gran invento. Escribir a máquina, evidentemente, es mucho más fatigoso y tal. Pero, por ejemplo, ayer estaba entrevistando en la radio, porque sí es verdad que hay autores que sí utilizan cosas que les pueden ayudar a la hora de escribir, aplicaciones y cosas que yo no sé ni siquiera muy bien cuáles son. Pero ayer Rosario Raro, que es una compañera autora de La Casa de Planeta, además, que acaba de publicar, y la entrevistaba por su novela y me decía que ella también es así como una autora pues perezosa, o sea, que le cuesta ponerse a escribir, pero que se pone, que tal y cual, y que se habían inventado una aplicación, lo cual me dejó completamente loca, una aplicación que si tú no escribes X horas al día, lo que tú hayas establecido en la aplicación, o de tal hora a tal hora,
se te va comiendo frases y párrafos de la novela que has escrito como castigo. No, Y digo, eso es bíblico, eso es un castigo bíblico. Me quedé como, bueno, o sea, me quedé completamente aterrada. Digo, bueno, pero qué horror, pero ¿quién puede hacer esto, no? Eso es para masoquistas, ¿no? Sí, ¿Para qué? Claro, una cosa como, o sea que para mí la tecnología básicamente es el enemigo. Y punto, no utilizo nada, no leo nada, me han regalado en un par de ocasiones el libro este, no sé ni cómo se llama esto para leer en la tableta esta. El ebook. Eso, el ebook, porque además confundo todos los nombres, el iPod, el iPad, el ebook, no sé cuánto, o sea, y jamás lo he utilizado, sigo viajando con maletas que pesan muchísimo, cargadas de libros que todos me dicen, pero allá, o yo qué sé, cuando estás escribiendo una novela que a lo mejor necesitas más libros para documentarte y tal, ¿no? Y digo, ya, pero es que yo no me hago con esto, ¿no? O sea y además tengo que decir, en defensa de esta cuestión, el libro digital no ha funcionado. O sea, decían que ya no iba a haber libro en papel, cosa que a mí me generaba una angustia terrorífica, que ya no iba a haber libro en papel, no sé qué. Y no es verdad, o sea, el libro sigue siendo libro en papel. Y la gente sigue yendo al teatro a ver una obra de teatro. Es verdad que ya no van al cine, porque tenemos unas teles o tienen unas teles gigantescas en casa y no sé qué, y la gente está apoltronada. Pero hay determinadas cosas, como es la lectura, como es ir al teatro, como es ir a un concierto, que esas son así y que se van a mantener así, afortunadamente. Pues muchísimas gracias, se me ha quedado en el tintero un millón de cosas, ahora voy a dejar a los demás, y no va de broma, es que tengo aquí los libros que me encantan, me apasionan y os los dejaría para que me los firmaras, pero eso es imposible, pero por lo digital también que estamos hablando, pero si algunos de los asistentes, que además veo el chat, no he podido ir siguiéndolo, pero veo que han ido saltando mensajes, si alguno tiene algún tipo de pregunta, a ver, dejadme ver, a ver. Bueno, claro, que están diciendo de un mar violeta oscuro, de la hija de Cayetana. Vale, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna cuestión? Si no, ya os aseguro que yo tengo, hasta en punto tengo bastantes. No sé si, es que no sé, aquí no estoy viendo si alguien está escribiendo. Pablo, de todos modos, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión? No, por ahora no. Puedes seguir, Lucía, si quieres. Vale, fenomenal. Pues me das una alegría inmensa. Porque quería preguntaros aunque parezca que ya vamos hacia el principio, pero me encanta que en la mayor parte de vuestras novelas las protagonistas son mujeres con una fortaleza increíble, muy potentes, con una voz increíble. Se echa mucho de menos en la literatura, la mayor parte de las veces, por lo menos desde el punto de vista de una lectora, también a veces en personajes o en cuestiones que yo creo, pero sobre todo como lectora echo mucho en falta que haya literatura con buenas protagonistas, con personajes femeninos. Carmen. Yo creo que ahora hay muchas más novelas con protagonistas mujeres y además yo creo que incluso hay sobredosis de literatura femenina de mujeres para mujeres sobre mujeres. Yo no quiero meterme en ese gueto porque yo escribo para todo el mundo, ¿sabes? Escribo para hombres, para mujeres, para mayores, para menos mayores, etcétera. Lo que sí es verdad es que hay en la historia hay montones de mujeres con historias increíbles que han quedado olvidadas y entonces a mí me ha gustado encontrarlas, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, no tenía ni idea de que Cayetana de Alba, la musa de Goya, la supuesta maja desnuda, tenía una hija negra. Cuando me enteré me quedé helada porque es una historia tan increíble y además no solamente tenía una hija negra, sino que además la prohijó y le dejó una herencia muy considerable. Bueno, pues todas esas historias han quedado olvidadas porque es verdad que hasta ahora la historia la han hecho hombres. Pero, y yo sí escribo mucho sobre personajes femeninos, es por eso, porque creo que vale la pena contarlos, pero procuro ser bastante cuidadosa, no me gusta mucho esta cosa, o sea, llevar a hacer feminismo enloquecido en la literatura. Ahora si tú ves, hay
escribe alguien sobre la edad de piedra y resulta que en las cavernas ya había una mujer que era feminista, o que la mujer de Julio César era feminista y cosas por el estilo. Eso no es verdad, eso es falsear la historia. O sea, las mujeres se comportaban en una determinada época como correspondía a esa época, ¿no? O sea, que yo en esa trampa no he querido caer nunca, pero sí he querido rescatar a mujeres que han quedado olvidadas, eso sí. No, y además, en ese sentido yo lo agradezco porque a mí lo que me ofende bastante son los personajes femeninos, que en realidad es un personaje masculino con peluca, o sea, quiere decir que tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir? Que intentan poner como lo positivo las características de los hombres sin rescatar a personas, a mujeres del pasado que realmente han hecho cosas muy valiosas dentro del rol que tenía que tener asumido dentro de su contexto. Absolutamente de acuerdo. Y Ayanta, bueno, en tu caso, con todas esas magníficas mujeres de tu familia, vamos, Sí, pero yo nunca pensé en escribir la historia sobre las mujeres de mi familia pensando en que, ala, vamos a escribir una historia de mujeres porque está de moda escribir mujeres, ¿no? Me salió del alma. Lo que pasa es que tengo que decir que acabé hartísima de las preguntas de los periodistas al respecto, ¿no? O sea, como si, pues eso, lo que está diciendo Carmen, ¿no? O sea, me parece que evidentemente cuando algo se pone de moda y de pronto todo tiene que ser así, pues ya deja de interesarme, ¿no? Yo me recuerdo que hace unos meses con una mujer, porque claro, las editoriales también sí. Se apuntan al carro, obviamente, ¿no? Porque las editoriales lo que quieren es vender libros y de pronto esto funciona y ciertamente novela leen mucho más las mujeres, es decir, que quienes compran libros y en general se interesan por la cultura. Parece ser que las estadísticas dicen que son más mujeres. De hecho, cuando vas a una presentación de un libro, generalmente el 99% del público son mujeres, ¿no? Es algo impresionante, pero me siento partícipe de nada, ¿no? O sea, me parece horroroso. Y lo que os decía es que las propias editoriales ya lo venden así, los periodistas hablan así y tú acabas hablando así y entonces ya se convierte en esto, ¿no? Y en la promoción, esto que te envía la editorial de cómo promocionar, pues frases promocionales sobre tu último libro. En mi caso, Una mujer y dos gatos, y me enviaron algo que ahora ya no recuerdo, pero que cuando lo leí me dio un ataque de risa, porque evidentemente estaba pensado por y para las mujeres, pero es que parecía un anuncio de compresas, de verdad. Entonces les envié un correo diciendo, esto parece un anuncio de Evax fina y segura, ¿os dais cuenta? Y la respuesta fue, ostras, es verdad. Claro, o sea que ya hay un punto que ya se te va un poco la... Sí. ¿no? Yo, pues mira, considerar, no quiero para nada entrar, me da igual que las historias sean de hombres, de mujeres. De hecho, ahora estoy escribiendo una novela escrita en primera persona y soy hombre. Me llamo Manuel. Me parece fantástico, realmente. Pues hay dos preguntas. Uno, ¿qué libros recomendaríais a los jóvenes y adolescentes? Y por otro lado, si tuvierais que elegir una de sus obras para recomendarnos, ¿cuál sería? Bueno, ¿empiezo yo, por ejemplo? Mira, yo soy muy partidaria de que cada uno lea lo que le corresponde a su edad. Yo me acuerdo que cuando llegué a España me llamaba mucho la atención cómo enseñaban literatura aquí. Te dicen, yo qué sé, tenías 12 años y decían, bueno, niños, para el jueves la Celestina. Y tú te ibas a casa con ese tocho y decías, pero es que no sabías ni por dónde hincarle el diente y por supuesto acababas odiando a la Celestina. Te parecía un espanto y decías, no querías saber nada de la Celestina. A diferencia de eso, los ingleses tienen otro sistema para enseñar literatura y es
que primero, leer no es un deber para casa, sino que se hace en clase, lo cual ya mentalmente es otro concepto, porque no es un deber, sino que es algo divertido. En vez de estar aprendiendo matemáticas, estás leyendo y lees cosas que son de tu edad. Y entonces lees La Isla del Tesoro, y no solamente eso, sino que la escenificas en clase. Entonces uno es Jim Hawkins, y el otro es el almirante Trelawney, y el otro es el pirata, no me acuerdo cómo se llama, Long John Silver. Y entonces el mensaje es: leer es divertido, a diferencia de leer es un pestiño, ¿no? Es muy importante que la gente lea cosas adaptadas a su edad. Ayanta, ¿cuál recomendarías tú para jóvenes o infantil también creo que ponía? Sí. Mira, la verdad es que he tenido en la radio durante muchísimos años, lo que pasa es que ahora llevo muchos años sin hacerle una sección que era precisamente recomendaciones literarias para niños y adolescentes, y he perdido ya comba, es decir, que no tengo mucha idea de lo que se está editando ahora para adolescentes. Lo que sí sé es que es muy difícil, porque el adolescente de ahora, y tengo una hija que acaba de salir de la adolescencia, no es el adolescente de mi época. Tienen, a causa precisamente de todo lo digital, tienen una capacidad de concentración, creo, lo dicen también los estudios y tal, ¿no? Mucho menor, viven continuamente interrumpidos, como nosotros también en parte, pero ellos muchísimo más por el teléfono móvil y demás, y realmente es raro el adolescente que lea que no sea por obligación. O sea, es muy raro, ¿no? Entonces, los libros que a mí me gustaban de adolescente, si tú se los propones a un adolescente de ahora, yo qué sé, yo de adolescente, y no porque yo fuera ningún genio, es que los adolescentes entonces leíamos eso. Es verdad que la Celestina era un coñazo, porque sí, o el Lazarillo y tal, porque además está escrito en un idioma, en un español antiguo y demás, pero es verdad que yo me leía La Regenta con 16 años, o Ana Karenina, o esos clásicos de la literatura donde había unos historiones de amor que te mueres, y que además, o Galdós o Doña Perfecta o tal, y me encantaban y me quedaba las tardes leyéndolos. Tú ahora le pones en las manos La Regenta a un chaval de 15 años y le tienes que pagar para que lo lea y que te haga un resumen de cada capítulo, ¿no? O sea que no sé muy bien, la verdad, qué se le podría proponer a un adolescente. Sí, no, la verdad es que me parece una pregunta muy arriesgada, porque yo tampoco sabría qué decir, sobre todo porque me siento absolutamente desconectada con una generación que tienen unos inputs, unos estímulos que no tienen nada que ver con, yo creo que con ninguna generación previa. Yo me puedo sentir identificada con el sistema de estudios que habéis mencionado vosotros, porque ha sido el mismo a lo largo de las décadas, y sin embargo ahora es que ya no sé, es que es una sociedad completamente distinta. Bueno, me temo que os tengo que dejar, porque la próxima sesión depende de que nosotros terminemos. Es una lástima, pero muchísimas gracias. Reitero mi admiración y además el agradecimiento porque hayáis estado aquí. Ayanta, Carmen, Ayanta, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por un beso muy fuerte. estar ahí, claro. Adiós. Hasta luego. Chao.